El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola, bienvenidos a Signos Vitales, un espacio para hablar de prevención y bienestar de la salud. Es preocupante cómo las enfermedades de transmisión sexual aumentan. Según la OMS, cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. La mayoría de los casos son asintomáticos. Se estima que anualmente unos 374 millones de personas contraen alguna de estas 4 ITS, de las que hablaremos enseguidita, con la médica Laura Caicedo Zapata. Bienvenida a este espacio y bueno, cuéntenos qué son las enfermedades de transmisión sexual. Hola Cristina, muchas gracias. Bueno, las enfermedades de transmisión sexual, como lo decimos, se contagian principalmente por las relaciones sexuales, sean anales, orales o vaginales. Esto predominantemente son causadas por bacterias, virus, también por hongos o parásitos. Bueno, ¿cómo se puede identificar los síntomas de estas enfermedades en mujeres? Ok, primero que todo, como podemos hablar de cómo se contagian esas enfermedades de transmisión sexual, porque tanto para mujeres como hombres puede aplicar, ¿cierto? Hay un contacto directo que es, como te dije, son las relaciones sexuales sin protección, ya sea que tengan penetración o que sea solamente por sexo oral o sexo anal. Ese sería el contacto directo. Y el contacto no indirecto o que no sea por transmisión no sexual puede ser, por ejemplo, madres y hijos, que es cuando las madres están embarazaditas, tienen a sus bebés y ya cuentan con una enfermedad de transmisión sexual, o por medio de transfusiones, mal uso de las agujas. Por ejemplo, nosotros en el hospital tenemos ese riesgo biológico de podernos chuzar con un paciente, que haya utilizado una aguja, un paciente de VIH, por ejemplo, y que nosotros mismos nos chucemos, o simplemente al compartir agujas compartidas, como lo pueden hacer los pacientes que consumen drogas intravenosas. Bueno, entonces ahora hablemos de cómo identificar estos síntomas para luego empezar a hacer una consulta. Ok, entonces como te dije anteriormente, las enfermedades de transmisión sexual básicamente son causadas por bacterias, por virus, por hongos o por parásitos. Entonces, las bacterias más comunes que pueden generar las enfermedades de transmisión sexual se llama pues el conococo, que es la Neisseria gonorrea. Esta se caracteriza, digamos, por flujo espeso, amarillo, dolor abdominal, dolor al orinar, en las mujeres más que todo. Y en los hombres también se caracteriza por algo que se llama uretritis, que le sale por medio de la uretra una secreción blanquecina. Ese sería un síntoma muy común para ellos. También tenemos la sífilis, que es causada por el treponema pálido. Esta nos genera unas llaguitas indoloras, más que todo en las zonas genitales. También puede generarlo, pues hay varios estadios. Está la sífilis primaria, la sífilis secundaria, que puede llegar hasta afectar el cerebro y puede generar síntomas neurológicos, y está la sífilis del embarazo o la sífilis congénita, que por ejemplo daría los síntomas a los bebés cuando las madres son portadoras de la sífilis. También tenemos otras enfermedades como lo son la clamidia, los chancroides, pero lo que sí tienen en común casi todas estas enfermedades de transmisión sexual es que se caracterizan por 3 cosas: por llagas, por úlceras o por secreciones vaginales. Más que todo, también los virus, como el virus del herpes, que es un virus que es muy importante saberlo, muchas personas lo tienen, pero son asintomáticas. Y hay personas que simplemente dicen, no, a mí me apareció una llaguita o un herpes acá en la boca. Y no le prestan atención. No le prestan atención y eso hace que esas personas de por vida van a tener el herpes, ¿cierto? Solamente que en ciertos momentos de su vida, de pronto cuando tengan el sistema inmunitario un poco bajo, les va a aparecer los síntomas. También está, por ejemplo, el virus del papiloma humano, que nos puede demostrar verruguitas en la vagina, que es lo que más común se llama el condiloma, o las verrugas vaginales, que son causadas por el virus del papiloma humano. Bueno, se ha identificado de pronto, después de contraer la enfermedad, ¿al cuánto tiempo se empiezan a identificar los síntomas? Porque como usted lo decía,
pueden aparecer algunas reacciones a la enfermedad, pero nos podemos descuidar o podemos dejarlo de un lado porque lo consideramos que no es tan grave. Eso. ¿Al cuánto tiempo ya debemos preocuparnos? Bueno, hay algunas enfermedades de transmisión sexual que nos dicen cuando los pacientes tienen el sistema inmunitario bajo son más predominantes a padecer las enfermedades. Por ejemplo, el VIH, los primeros síntomas de un paciente con VIH se asemejan mucho a una gripa. Entonces son fiebres, dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, que le dan como calambres. Entonces la gente como que lo pasa de normal, pero tienen que revisar que si hayan estado expuestos a una relación sin protección. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen más factores de riesgo a esto son las personas trabajadoras sexuales, las personas que tienen múltiples parejas sexuales, personas que conocen, que estuven en contacto con una persona que ya padece una enfermedad de transmisión sexual, tiene que estar atenta a esto. Hay otras enfermedades que duran, por ejemplo, entre los 7 días a los 30 días después de la infección les puede aparecer los síntomas. Hay otras como la sífilis que puede aparecer casi 6 meses después de los síntomas, pero casi siempre hay un común denominador y es cuando el sistema inmunitario baja, cuando por ejemplo tenemos gripe o alguna cosa que se exacerban pues como esos síntomas. Bueno, hay que tener en cuenta entonces cada que se tenga una relación sexual, tener en cuenta también, me imagino que ahora nos estará explicando de esas recomendaciones, saber con quién se tiene esa relación y tener una constante comunicación con la pareja para identificar estos síntomas que pueden ser controlables. Hablemos precisamente de eso, ¿se pueden prevenir? ¿Cómo tratarlas? Bueno, lo que tú me dices es verdad, ahorita decías, casi que diariamente 1 millón de personas se contagian de enfermedades de transmisión sexual al día en el mundo y lo ideal de eso es que 30% de esas personas manifiestan alguna sintomatología y 70% son asintomáticas, entonces las personas muchas veces pasan de por sí y no consultan por eso, pero esas enfermedades de transmisión sexual sí son tratables, ¿cierto? Hay algunas que tienen su tratamiento específico, cuando se detectan la sintomatología se hace posterior una prueba y empieza el tratamiento. Hay otras, como lo son más comúnmente el virus herpes o el VIH, que son enfermedades que tú tratas al momento la sintomatología, pero ese virus ya nunca más va a desaparecer de tu cuerpo. Es decir, a una persona le da el virus del herpes, le aparecieron llagas vaginales o úlceras acá en la boca, lo tratamos, el tratamiento con eso es el aciclovir, lo tratamos, pero puede que posteriormente, en 1 año, 2 años, 10 años, vuelva y te reaparezca la sintomatología. Sí son tratables, pero más que todo son prevenibles. Bueno, cuando reaparecen nuevamente los síntomas, ¿qué se hace? ¿Tienen un control con estos pacientes o es responsabilidad de ellos cada que tengan un síntoma acudir nuevamente al hospital? Bueno, nosotros siempre aconsejamos a los pacientes que si son personas que tienen constantemente relaciones sexuales sin protección o personas trabajadoras sexuales, que mínimo cada 6 meses se hagan un esquema de exámenes de transmisión sexual. Eso nos ayuda también para que tengamos una vigilancia. Pacientes que, por ejemplo, quieran ser responsables con su sexualidad, cada año se puede estar haciendo controles de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, precisamente hablando de estos controles, ¿qué deben tener en cuenta las personas antes de realizarse una prueba de ITS? Ok, en este caso los pacientes deberían, si por ejemplo tienen alguna sintomatología, deberían no estar tomando ni ningún antibiótico, ni ningún antiviral, ni ningún antiparasitario, es decir, no estar tomando el tratamiento para las manifestaciones clínicas que está teniendo, porque eso nos alteraría la prueba y por el contrario daría como negativa. Si es que están tomando algún medicamento, deben pararlo o suspenderlo 8 días antes de la toma de la prueba. Otro es, por ejemplo, cuando son lesiones como llaguitas o úlceras, no aplicarse cremas antes de ir a realizarse los exámenes, ni cremas ni ungüentos, porque esto alteraría la prueba. Y otro, como te dije ahora, las uretritis o las secreciones vaginales,
tratar de que los pacientes al menos 3 horas antes no hayan orinado y no se hayan limpiado la secreción. ¿Por qué? Porque necesitamos tomar la muestra como tal de la secreción. Al ellos haber orinado, alteran un poco como la conducta a seguir en el laboratorio. Bueno, ya vamos a seguir entonces con las recomendaciones. Vamos a una pequeña pausa de mensajes institucionales y al regreso estaremos con la médica hablando de esas recomendaciones que debemos tener en cuenta para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, yo cuando estaba pelado, el hermano mayor había comprado que es que una máquina y pues él se fue pues de la casa y dejó la máquina ahí y yo veía esa máquina y pues yo tenía un hermanito más pequeño, mantenía peludo y yo lo veía así todo peludo y yo un día me dio por pasarle la máquina y ahí fue donde inició todo. A mí me gustaban mucho los dibujos, yo era encantado allá dibujando. Me gusta mucho la geometría, los dibujos así en 3D me gustan mucho, entonces, y ya todo el mundo empezó a que lo recortara y así pues empezó todo. Yo pues no les cobraba, yo estaba, imagínense, los motilaba por 1000 pesos, hay veces pues no les cobraba y no tenían, pues yo los motilaba así gratis. Esto, la barbería, yo la veo como un arte. La barbería y AUPAN son para todos. Y para mí, el mejor programa que tiene AUPAN Televisión es AUPAN Noticias. Doctora, y las enfermedades de transmisión sexual también pueden generar estigmatización, incluso el miedo de que las personas consulten y manifiesten estos síntomas por el miedo a relacionarse con las personas. Exacto. Como médicos, pues nosotros tenemos un juramento hipocrático en el cual tenemos confidencialidad, es decir, casi que todas las personas muchas veces van a consultar por el miedo de que alguien más sepa, el cual eso no es así. Se ha generado, por ejemplo, en términos médicos, códigos de estas enfermedades de transmisión sexual para nunca, por ejemplo, colocar en una historia clínica el paciente tiene VIH, sino el paciente tiene código, ejemplo, 900 o algún otro código, y así como nosotros los médicos identificamos que este paciente tiene una enfermedad de transmisión sexual. Además, siempre cuando a un paciente le identificamos una enfermedad de estas, siempre lo remitimos para psicología y valoramos su estado mental, porque es súper importante, esto va de la mano, tanto el tratamiento farmacológico como que todo a su alrededor, sus hábitos y su tranquilidad y su mentalidad esté bien, ¿cierto? Entonces necesitamos que estos pacientes tengan un seguimiento por psicología, en requerirlo psiquiatría, porque es un golpe que muchas veces les dan, no solo les dan las enfermedades, manifestaciones clínicas en el cuerpo, sino que empiezan con depresión, ansiedad, tendencias suicidas, por lo que tú dices, por la estigmatización de la sociedad y de su familia o de sus parejas. Y precisamente ahora hablamos del aumento en Colombia en este tema de transmisión sexual, pero ¿cómo se encuentra el municipio de Andes? Si son consultas frecuentes. Sí, se ha identificado al menos en este principio de año varias consultas por sífilis, varias consultas por VIH también. Siempre, por ejemplo, a las maternas al ingreso del control prenatal les realizamos unas pruebas rápidas de sífilis y VIH para descartar que tengan esta enfermedad. Esto se hace un reporte también a nivel regional para mirar cómo está Andes en totalidad en cuanto a esas infecciones de transmisión sexual. Si es en cuanto a una consulta frecuente, también hemos tenido consultas frecuentes por esta sintomatología, pero por diagnósticos diferenciales también que se asemejan como a esta enfermedad. Bueno, también existen algunos mitos alrededor del tema. Sí, hay varios mitos, por ejemplo, las personas, lo que decíamos ahora, estigmatizan mucho, entonces creen que esas personas son seres que jamás se pueden tocar. Entonces, que los besos, ejemplo, un paciente VIH
que no pueden besar a un paciente VIH es completamente incierto. Por medio de la saliva o algo no van a transmitir el virus. Al compartir inodoros, por ejemplo, o al compartir una ducha, no son transmisibles esas enfermedades. Bueno, precisamente entonces, ¿cómo se podría entrar a prevenir estas enfermedades los virus o la enfermedad de transmisión sexual? Ok, una de ellas es la monogamia. ¿Qué es la monogamia? Elegir a una persona como tal para como pareja y compartir mi vida o relación sexual solo con esa persona. Esa es una de las principales, es decir, ahora se concientiza mucho a las parejas de que tengan al menos exámenes cada pareja, siempre se las hagan anualmente de enfermedades de transmisión sexual, pero al tener una pareja solo estable nos aseguramos de que reduzca el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Segundo, el uso de preservativo. No solo nos ayuda el preservativo a prevenir embarazos no deseados, sino también a prevenir esas enfermedades. Tercero, evitar como las relaciones con los grupos de riesgo que ya dijimos, trabajadoras sexuales, personas que se conozca que ya tengan las enfermedades o múltiples parejas sexuales. Cuarto, también está la vacunación contra el virus del papiloma humano, y en este también estamos relacionados la citología. Y 5, realizarse, como te dije, si ya cuenta, por ejemplo, con exámenes o está expuesto a esto, cada 6 meses realizarse los exámenes, o cada año, como deseo, puede. Por ejemplo, acá tenemos en el hospital el programa de adulto joven, donde siempre valoramos como la sexualidad de los pacientes que son predominantemente entre los 18 a 30 años, y siempre se les indican si tienen deseo de realizarse como control estos exámenes. Bueno, ¿en qué momento se aplica la vacuna del papiloma humano? Y también importante saber cada cuánto se recomienda realizar la citología. Ok, en cuanto a la vacuna del papiloma humano, tenemos como el esquema en el PAI colombiano, que se debe aplicar a los 9 años, es a partir de los 9 a 17 años, son 3 dosis las que se deben colocar las niñas. Muchas veces en los colegios se están promoviendo esta vacunación. Hace muchos años había como un estigma de que estas vacunas generaban efectos adversos, los cuales luego con tantas investigaciones se concluyó que no genera ningún efecto adverso a nivel ni neurológico, ni a nivel muscular, ni nada, solamente es como un mito que había hace muchos años. Y la citología nos sirve tanto para la prevención pues como del VPH, como a la prevención del cáncer de cuello uterino. También está como muy estigmatizado en las guías de que cuando iniciarlo, se dice que las personas cuando inician sus relaciones sexuales a la misma edad que la inician deberían realizarse una citología, pero también dicen que a partir de los 21 años la podemos realizar. Hay un esquema en el que se dice que se debe realizar 1-1-1-1-1-3, es decir, cada un año, al otro año me lo realizo de nuevo, y si esta última me sale buena, me la debo realizar a los 3 años para ver. Igual, digamos que lo ideal es tener cada año un seguimiento con estas pacientes. ¿Y qué otras enfermedades se podrían identificar, aparte de las enfermedades de transmisión sexual, con la realización de la citología? Bueno, no solo con la citología, digamos que la citología es más específica del virus del papiloma humano, sino también con enfermedades como lo son las alteraciones en el flujo. Muchas pacientes, de ese sí es un motivo de consulta muy frecuente, que es que tengo mi flujo grumoso, blanquecino, verdoso, con olor maluco, que mi pareja no me aguanta, que es tipo como el quesito. Muchos mitos son así y muchos motivos de consulta son así. En estas pacientes ya serían a causa, por ejemplo, de hongos o parásitos, y no necesariamente son enfermedades de transmisión sexual. Pueden estar, por ejemplo, relacionadas con el uso del sauna, el turco, que es muy frecuente que en esos lugares o piscinas que no tengan un buen aseo estén esos parásitos, y esto se asemeja también como a enfermedades como es la cándida o la tricomoniasis, que ya nosotros lo diagnosticamos mandando un frotis o un gram del flujo. Mediante eso los bacteriólogos lo que hacen es identificar el microorganismo, y posterior a eso ya nosotros le damos el tratamiento.
Bueno, ¿cómo serían esos cuidados y esas recomendaciones para prevenir también estas enfermedades que no son de transmisión sexual? Bueno, uno, evitar pues ir a piscinas que no estén con buen aseo, saunas, surcos también. También evitar, por ejemplo, las mujeres muy comúnmente lavamos nuestra ropa interior en el baño y dejamos colgadita la ropa interior en el baño. ¿Qué pasa ahí? Toda la humedad se transmite pues o se pasa a los panties y esto genera que altere nuestra flora vaginal, perdón. Doctora, ¿quiénes visitan más al médico? ¿Hombres, mujeres, jóvenes? Bueno, frecuentemente es mucho más consultas en mujeres. ¿Por qué? Porque se asemeja mucho a lo que te decía ahora, el flujo vaginal. Entonces, como que siempre las mujeres nos vemos un flujo que no es común, que es algo que nos está oliendo mal, nos hace sentir mal, más incómodas, entonces tenemos más tendencia a consultar. En cambio, los hombres son un poco más, es del que dirán, qué pena, es que me van a juzgar, lo que estábamos hablando ahora. Entonces, es mucho más común que consulten las mujeres. Bueno, doctora, ya hemos hablado mucho de las mujeres y esas inquietudes que manifiestan y cómo se les refleja en las mujeres esta enfermedad. Pero ¿qué ocurre también con los hombres? Bueno, en cuanto a los hombres, ellos de pronto, primero, como te dije anteriormente, no consultan tan frecuente. Y segundo, hay algo que es muy claro, por ejemplo, en el virus del papiloma humano, los portadores son los hombres, pero a quien les da la sintomatología son las mujeres. Entonces, en los hombres hay enfermedades que son más que todo asintomáticas en ellos, pero son quienes las portan. Pero sí tienen bastante sintomatología, solo que el índice de consulta es menor, más que todo por la estigmatización y por el qué dirán, digamos. Bueno, vamos entonces a una pausa de mensajes institucionales y ya regresamos con este tema de transmisión sexual. Hola, ¿qué tal? Este es un saludo para AUPAN Televisión de Andes, Antioquia. Mi nombre, seguramente no lo conocen, soy César Flechas de la revista Semana. Aquí, pues feliz por los premios que recibimos, por el reconocimiento que hizo el CPB al trabajo de Semana, pero también agradecidos con ustedes que insistieron en participar y que por favor lo sigan haciendo. Entre más participen, pues mejores son las oportunidades y mejor será el reconocimiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Zapata, periodista de Noticias Caracol. Un saludo bien especial a todos los televidentes de AUPAN en el municipio de Andes, suroeste del departamento de Antioquia, también a todos los habitantes de este municipio tan bonito de Antioquia, donde se siembra tanto, y la invitación a que se conecten siempre por AUPAN, donde tienen la mejor información, el mejor noticiero. Así que un abrazo e invitadísimos. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Camilo Cortés de Noticias Caracol. Bueno, en medio de esta alegría inmensa de este premio CPB maravilloso de televisión, quiero mandarle un saludo, y esto sí que me alegra, a los medios regionales. El valor de los medios regionales en Colombia debe ser algún día recompensado, porque significan mucho para nuestro país. Un abrazo a todos los de AUPAN. Me dicen que además trabaja mucha gente joven. Bueno, persistan, sigan. Ustedes saben que en este oficio, al que le gusta, le sabe. Y para esto estamos nosotros. Un abrazo para todos. Bueno, ya estamos de regreso y doctora, es importante hablar del tema de la automedicación. Vemos que en los medios salen muchos óvulos, cremas, pastillas para evitar las infecciones vaginales, pero también es importante saber que no sabemos hasta qué punto está la enfermedad como para empezar a usar estas cosas. Exacto, y como te dije anteriormente, casi que todas las enfermedades de transmisión sexual se caracterizan por tres cosas: las secreciones, la picazón, las úlceras o las llagas. Entonces, como se asemejan tanto en la sintomatología, muchas veces, por ejemplo, estamos tratando un virus con un antibiótico. Y eso pasa no solamente en estas enfermedades, sino también, por ejemplo, cuando tenemos una amigdalitis o una gripita o algo, que lo que hacemos es tratar la sintomatología, y siempre decimos que la cura para todo es el antibiótico, y no es así. Como te dije anteriormente, todas estas enfermedades de transmisión sexual son causadas por virus, hongos, parásitos
o bacterias. Entonces por eso hay que acudir al médico, porque hay tratamientos específicos para cada Lo que germen. hacemos es que se duerma la enfermedad y después aparezca de una forma más diferente y grave. ¿O qué puede ocurrir? No se duerme ni se trata nada. Muchas veces no solamente es como el antibiótico o el antiparasitario o el, digamos, el antifúngico, sino que lo que hace es controlar la sintomatología. Entonces hay cremitas que sí nos ayudan, por ejemplo, para la picazón. Entonces una cremita que te ayuda a que no te genere tanta rasquiña. O hay otros óvulos que te ayudan a que no se te dé tanto el flujo vaginal, pero no es que me genere o me cure esa enfermedad los medicamentos tan comerciales que nos venden o que nos venden en la farmacia así como así, no, tiene que ser recetado y prescrito por un médico. Bueno, esta es una recomendación muy importante, evitar consumir o aplicarnos medicamentos que no sabemos si realmente van a funcionar. ¿Qué otras recomendaciones podría brindar a las mujeres y a los hombres respecto a este tema? Bueno, principalmente también, y como en todo, la alimentación y el ejercicio, tener buenos hábitos alimenticios, alimentarnos de manera adecuada, evitar pues como los excesos y también realizar ejercicio. Siempre les recomendamos a los pacientes mínimo 30 minutos 3 veces por la semana, garantizamos una buena realización de ejercicio, ¿cierto? También tener hábitos y responsabilidades, pues que ahorita si quieres lo hablamos, en pareja, empezar a tener acuerdos, conocer a la pareja. Muchas veces son amores de una noche o son amores para toda la vida, entonces es decisión tanto de nosotros como de la persona que vamos a tener y compartir el resto de nuestra vida o el tiempo que sea necesario de tener una relación sexual adecuada. Bueno, esta recomendación es muy importante porque precisamente tenemos el pensamiento de que las mujeres debemos cuidarnos y que los hombres no, que la responsabilidad solo es de las mujeres. Entonces también empieza como ese tema de soltar responsabilidades cuando es de ambos, cuando la pareja debe conocerse como usted lo manifiesta. Exacto, y muchas veces se le oculta a las parejas, entonces por eso yo te decía, cuando se detecta una enfermedad de transmisión sexual, sea un acompañamiento psicológico, también en este se puede incluir a la pareja. Ellos ya tomarán pues como la decisión de si permanecemos, nos tratamos. Como te dije antes, también se puede prevenir. Hay algunos, por ejemplo, con el VIH se está demostrando que tomar antes unos antivirales antes de estar expuesto con una persona que tenga VIH me puede reducir el riesgo de contagiarme. Entonces es como llegar a esos acuerdos. Si quiero permanecer con esa persona, también tengo que cuidarme. Entonces si yo me cuido, los demás van a estar bien. Bueno, y precisamente el hospital brinda espacios, como usted ahora lo mencionaba, para jóvenes, para que consulten, para que no tengan temor a manifestar esos síntomas. Entonces hablemos un poquitico de los espacios que desde el hospital se puede brindar a la comunidad, no solamente a la población joven. Bueno, primero, como te dije, contamos con programas adulto joven o adultez o vejez, en los cuales las personas, según los rangos de edad, entonces el adulto joven es como desde los 18 a 30 años, adultez ya empieza desde los 40 años, que pueden hacernos controles cada año para solicitar valoraciones no solamente de enfermedades de transmisión sexual, sino para hacerse un chequeo de todo, entonces de la presión, del azúcar, del colesterol, para hacerse controles de todo. Segundo, como te dije, pacientes maternas que ingresen al control prenatal, siempre cuando ingresan le hacemos unas pruebas rápidas de sífilis y VIH. Y en cada control prenatal hacemos las correspondientes pruebas de serología, tanto para estas enfermedades como para otras enfermedades que no son de transmisión sexual, sino que son más comunes, que pueden ser transmitidas tanto de madre a hijo, como lo son el toxoplasma, la rubeola, el virus de la hepatitis C. Y también contamos con citas pues ambulatorias en las que nos pueden consultar pacientes. Digamos, qué signos de alarma siempre tener, no solo con que sea una enfermedad de transmisión sexual, sino como lo dije ahora, enfermedades vaginales, que como lo más conocido que se llama la vaginosis o vaginitis. Entonces cualquier flujo anormal, flujo que huela mal, flujo que cambie de color, sea verde, café, cambie su textura, más grumosa o más líquida, que huela feo, deben consultar. No es una urgencia como tal, sino que debe ser vista por un médico, se puede realizar como por una cita ambulatoria.
Pacientes con fiebre, dolores de cabeza muy fuertes, pero y que conozcan también que ya estuvieron expuestos con una persona que tenga una enfermedad de transmisión sexual, también deben consultar. Pacientes que les aparezcan esas llagas que no son dolorosas, porque hay, por ejemplo, en la sífilis llagas o chancros que no son dolorosos, entonces que la gente lo normaliza, deben consultar porque esto puede afectar, y como te dije, algunas de estas enfermedades, pero más comunes, el VIH o la sífilis, pueden llegar hasta el sistema neurológico, a cerebro, a corazón o a riñón, entonces pueden afectar nuestros organismos. Cuando se está realizando un tratamiento por enfermedades que no son de transmisión sexual, como las que usted nos venía comentando, ¿qué otras recomendaciones deben tener en cuenta los pacientes? Bueno, primero, no tener relaciones sexuales al menos por los 7 días. Casi todas estas tratamientos son por 7 días, porque al realizar relaciones sexuales cuando estamos sintomáticos, puede que la pareja, por ejemplo las mujeres, que son las más comunes que presentan ese prurito, pues esa rasquiña o esos flujos vaginales, puede que al hombre también le empiece a picar. Entonces ahí habría que hacer un tratamiento en pareja. Entonces lo ideal es no tener relaciones sexuales al menos los 7 días durante la infección como tal. También evitar las duchas vaginales. Muchas veces hay mujeres que ven que porque les sale mucho flujo quieren hacerse duchas vaginales para que se salga todo ese flujo. Esto no debe ser así. ¿Por qué? Nosotras en nuestra flora vaginal tenemos también unas bacterias que son los lactobacilos. Los lactobacilos hacen y pertenecen a nuestra flora vaginal. Ellas son las que antes nos evitan también tener enfermedades, infecciones, entonces hay que mantenerlas ahí, por ende nunca se recomiendan las duchas vaginales. Hay que tener en cuenta también la ropa interior o cómo, o sea, una recomendación específica en cuanto a Exacto. Primero, como les dije ahora, nada de evitar lavar la ropa interior y guardarlas en los baños porque la humedad lo puede afectar. Segundo, la ropa de algodón se recomienda mucho más porque es más fresca, no aprieta, evitar prendas muy apretadas que también aporrean nuestra zona B. Bueno, también se puede considerar que las infecciones urinarias puedan ser por transmisión sexual. No, las infecciones urinarias pueden ser por otras sintomatologías o otras causas, es decir, por ejemplo, pacientes embarazadas tienen más alteración en la flora, entonces se puede generar una infección urinaria. Pacientes, por ejemplo, puede estar relacionada con la sexualidad en cuanto a que tengan una actividad sexual diaria o frecuente. Esto, el roce, todo puede generar la entrada de bacterias y así tener o ser más frecuente a generar una infección urinaria. Siempre se les recomienda a los pacientes, después de tener una relación o un coito, a las mujeres miccionar, es decir, ir a orinar. Esto ayuda a evitar infecciones urinarias. También, por ejemplo, prendas apretadas, aguantarse mucho al orinar, retener mucho. Las niñas chiquitas es muy frecuente de que las limpian de abajo hacia arriba. En las mujeres, nuestra zona B es muy cerca a la región perianal, pues a la región del ano. Entonces lo que pasa cuando las limpiamos de abajo hacia arriba es subir todos los microorganismos del ano hacia la vagina. Entonces es más fácil o más predominante de que una bacteria entre y genere una infección urinaria. Bueno, usted hablaba de algo muy importante y son las recomendaciones también con los niños. ¿Qué cuidados también deben tener en cuenta los padres de familia cuando les están indicando a los niños también el tema, por ejemplo, de la higiene? ¿Qué otra recomendación? Bueno, primero las niñas limpiarse, segundo tener buenos hábitos, entonces acostumbrarlos que los niños siempre digan cuando tienen ganas de orinar, nunca aguantarse las ganas porque esto predomina más a infecciones. Las niñas, lo mismo que te decía ahí, alarmar cuando tengan algún cambio en su flujo, sea oloroso, algún cambio de color o de textura. Bueno, también debe influir en ese tema de las infecciones, cómo usar y la periodicidad, por ejemplo, de las toallas higiénicas o los tampones. Exacto, muchas veces, y es controvertido esto, por ejemplo, en cuanto a los ginecólogos, se evita mucho las toallas o los protectores.
se dice que a veces el uso constante de protectores al generar, digamos, un espacio húmedo tanto en la zona B es más predominante a que se den más infecciones urinarias. Entonces siempre se recomienda no utilizar protectores. También está el mito, por ejemplo, de utilizar ropa interior en la noche. ¿Qué pasa? Siempre como estamos en una misma posición acostados, más ropa apretada, también puede ser más predominante a que se den infecciones urinarias. Entonces hay personas o hay ginecólogos que recomiendan no dormir con ropa interior en la noche. Entonces son como mitos también, pero que cosas que se han visto o evidenciado en la ciencia de que pueden contribuir a estas infecciones. Que también es para la comodidad de las personas. Total. Bueno, doctora, muchas gracias por acompañarnos y tratar todo este tema de enfermedades de transmisión sexual y las recomendaciones tan importantes que nos brinda. Bueno, con mucho gusto, Cristina. Gracias a ustedes. Bueno, los esperamos a ustedes en sintonía con un próximo programa de Signos Vitales.